Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar el tema de lo que es hoy día la sesión. Primeramente, indicarles lo siguiente. Habíamos visto nosotros en el tema de lo que es la generación de números pseudoaleatorios diferentes algoritmos para la construcción de los mismos, ¿no? Habíamos indicado también que los números pseudoaleatorios tienen que estar entre el rango de 0 y 1. Ese es el rango que voy a trabajar. Siendo estos números los cuales me van a ayudar a poder representar en mi simulación unas variables de entrada, unos diferentes estados que se tengan. Pero a su vez, estos números pseudoaleatorios tienen que pasar por diferentes pruebas, ¿sí? Tiene que haber unas pruebas, y aquí nos estamos apoyando nosotros en la parte de estadística. Una de estas pruebas que se maneja es la prueba de medias, ¿sí? Los números aleatorios. Hoy vamos a ver la prueba de medias, cómo se utiliza y cómo se valida los números generados ya por los algoritmos antes ya estudiados. Para eso tengo lo siguiente. ¿Qué es una prueba de medias? Es una de las propiedades que deben cumplir los números del conjunto R sub I, es decir, los números pseudo aleatorios, ¿sí? Es que el valor esperado sea igual a 0,5. Entonces, por eso me indica prueba de medias. Estamos hablando de la mitad, de 0,5. La prueba que se busca determinar, lo anterior es la llamada prueba de medias, en la cual se procede de la siguiente manera. Entonces, para poder trabajar una prueba de medias, yo voy a tener un determinado desarrollo, ¿sí? Unos pasos que tengo que seguir. Lo primero que voy a hacer para una prueba de medias es voy a plantear dos hipótesis. ¿Sí? La primera hipótesis me indica que el valor que se va en la prueba va a ser igual a 0,5. Es decir, que va a estar en el rango que va a pasar la prueba. La otra hipótesis que me voy a plantear siempre es que va a ser diferente de 0,5. Esto me está indicando que si yo indico que es 0,5, que mi hipótesis es igual a 0,5, estoy indicando que la prueba de medias es real, o sea, los números pseudoaleatorios han pasado la prueba. Y cuando planteo la otra hipótesis, indico que no han pasado la prueba, o sea, tengo dos hipótesis bien claras, es decir, falso o verdadero. O bien ha pasado las pruebas o no ha pasado la prueba de medias. ¿Esto para qué me sirve? Para el tema de tener datos no uniformes, diré, que tienen que estar uniformes en todo sentido, para que no haya una repetición de los mismos, una sobreposición de los mismos. Siguiente paso que voy a trabajar, voy a calcular el promedio de los n números. Es decir, yo voy a hacer un promedio de todos los números que yo haya conseguido sobre la cantidad de los mismos, ¿no? Entonces voy a tener el promedio, voy a manejar con un promedio, que es la sumatoria de R sub I de todos los números pseudoaleatorios desde 1, desde I sub I, desde el primer número hasta N, ¿no? Todos los números los voy a sumar y los voy a dividir entre el espectro del mismo, ¿no? Entre el total o la cantidad de datos que yo tenga. El siguiente paso es calcular los límites de aceptación, inferior y superior, con las siguientes ecuaciones. Acá voy a tener el límite inferior, que es un medio menos z veces alfa medio raíz de 12 veces n. Este es el límite inferior que voy a calcular. También calcularé el límite superior. El límite superior acá va a ser un medio más, acá tenemos el signo más, z veces alfa medios dividido entre 12 veces n. Este será para mí mi límite superior, ¿sí? Entonces tengo ese procedimiento para trabajar. Una vez calculado, una vez hecho estos tres pasos, si el valor promedio que yo he calculado se encuentra entre los límites de aceptación, concluye que no se puede rechazar el conjunto R sub I. Se valida en este momento la primera hipótesis. Tiene un valor esperado de 0,5 con un nivel de aceptación de 1 menos alfa. En caso contrario, se rechaza que el conjunto R sub I tiene un valor esperado de 0,5, ¿no? Entonces estamos indicando acá, de las dos hipótesis, una de ellas es verdadera. O bien pasa la prueba, o bien no pasa la prueba. Uno de los dos elementos seguramente yo voy a calcular,
o voy a encontrar utilizando este desarrollo antes visto. Entonces vamos a tener que calcular también Z. Para el cálculo de los límites de aceptación se utiliza el estadístico Z. Estamos hablando de un estadístico, Z alfa medios, el cual se determina por medio de la tabla de la distribución normal estándar. Recordemos entonces también, y es importante señalar, que la simulación se basa bastante en la parte estadística. Es por eso que también se utiliza bastantes herramientas de la misma, ¿no? Estamos utilizando en este caso el promedio, que es una herramienta de la parte estadística, y acá utilizamos un estadístico Z-alfa medios, que es de una tabla de distribución normal estándar, ¿sí? También se existe la tabla de chi cuadrado, hay diferentes otras tablas que me van a ayudar a los cálculos estadísticos. Esta tabla normal estándar viene dada por esta, ¿no? Hay diferentes tablas que se tiene, pero esta es una de las más completas que se tiene. Eso también les voy a proporcionar seguramente en el material que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer hoy día dos problemas para ver cómo se calcula cómo se calcula o cómo se hace el procedimiento para la prueba de medias, ¿sí? Vamos a trabajar. Esto se calcula, por si acaso, a partir ya de haber construido yo mis números pseudoaleatorios. Es decir, yo ya tengo mis números pseudoaleatorios, parto de ahí. En la anterior parte que hemos visto, la construcción ya la hemos visto, ya sabemos cómo calcular un número pseudoaleatorio. Entonces, me dice el problema, considere los 40 números del conjunto R sub I. Es decir, que yo tengo 40 números pseudoaleatorios que se presenta a continuación y determine si tienen un valor esperado de un medio. Es decir, acá me está indicando implícitamente de que tengo que hacer la prueba de medias. ¿Por qué? Me está indicando acá que tengo que trabajar con 0,5. Ya me está hablando de una primera hipótesis, ¿no? Con un nivel de aceptación del 95%. Esto es importante. Entonces me está indicando que dentro de lo que es mis números pseudoaleatorios tengo un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Quiere decir que yo, al haber elaborado mis números pseudoaleatorios, he procedido de una manera estándar y normal. Entonces, tengo un nivel de aceptación del 95%. En este caso me está diciendo 95%. Seguramente en algunos casos será el 90%, 80%. Eso va a variar el nivel de confianza que yo tenga acerca de mis números pseudoaleatorios, ¿sí? Entonces, lo primero que fijo es el problema. Detecto cuántos números tengo. En este caso son 40. ¿Qué prueba voy a realizar? Como me indica un medio, me está hablando del nivel de prueba de medias y también el nivel de aceptación del 95%. ¿Sí? Entonces, un primer elemento, acá tengo una tabla con los 40 números, ¿no? Acá tengo los 40 números. Estos 40 números ya han sido generados mediante mis otros algoritmos, ¿no? El algoritmo multiplicativo, el algoritmo lineal, etcétera. Ya tengo generados estos 40 números. Estos 40 números, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a aplicar la prueba de medias. Entonces, primero tengo que partir que tengo que tener sí o sí una tabla con números pseudoaleatorios para hacer la comprobación del mismo. Siguiente paso, voy a tener o según el problema, voy a sacar o voy a tener diferentes datos. Voy a apreciar los siguientes datos. Un primer elemento, tengo entonces que son 40 números del conjunto R sub I. Son los 40 números que yo he creado mediante diferentes algoritmos. Entonces, yo voy a tener n igual a 40. Entonces, primeramente me fijo que tengo n igual a 40. El otro dato que puedo sacar es el valor esperado de un medio. Es decir, new va a ser igual a 0,5, ¿no? Entonces tengo estos dos datos. El otro dato que también me fijo, tengo el nivel de aceptación del 95%, ¿sí? Este nivel de aceptación del 95% me indica que va a ser 1 menos alfa. Es decir, yo voy a agarrar y el complemento del 100% lo voy a considerar como alfa. En este caso va a ser 5%.
Si fuera acá 98%, mi alfa sería 2%. Si acá fuera 60%, aquí mi alfa sería 40%. Estamos hablando nosotros del complemento hasta el 100%, ¿sí? Estoy trabajando con ese elemento. Entonces si estoy hablando en términos de porcentajes, lo único que tengo que hacer es dividir entre 100 para tener un valor, ¿no? Entonces 5 voy a dividir entre 100 y estoy trabajando con alfa igual a 0.05. Tengo que conseguir estos tres datos, tengo que diferenciar. Bueno, primeramente n es igual a 40, valor esperado de un medio, nu es igual a 0.5. Esto me está indicando que tengo que utilizar la prueba de medias. ¿Sí? Y el nivel de aceptación, vuelvo a reiterar, es el complemento al 100%. Si tengo acá 95, esto es 5%. Si tuviera 90, esto sería 10%. Y para poder trabajar con un valor real, tendré que dividir entre 100 y será 0.05. Ya tengo el valor de alfa, ¿sí? Ya tenemos el valor de alfa, ya tengo n, ya tengo nu y procedo como lo primero que tengo que hacer. El procedimiento que yo voy a trabajar va a ser el siguiente. Se tiene que seguir los siguientes pasos. Se plantea las dos hipótesis. Estoy indicando que estoy utilizando la prueba de medias, ¿no? Entonces voy a tener hipótesis. H va a ser igual a 0,5. Primera hipótesis. Otra hipótesis me va a hacer que es diferente de 0,5, ¿no? Entonces, ¿va a pasar la prueba o no va a pasar? Tengo estas dos hipótesis. El siguiente paso, se calcula el promedio de los n números con la siguiente ecuación, ¿no? Todo voy a calcular el promedio anterior. Tendré entonces, en este caso, voy a tener estos 40 números ya vistos. Y esa tabla la tengo. Lo único que tengo que hacer entonces es calcular el promedio. Calculo el promedio. ¿Cómo voy a calcular el promedio? Sumando todos los números. 0.049 más 0.1733 más 0.5746 más, hasta llegar a 0.4145. Todos los números en total dividido entre la cantidad de números. En este caso va a ser igual a 40. ¿Ok? Entonces voy a tener R promedio me sale, la sumatoria me sale, este valor lo divido entre 40 y voy a tener que el promedio va a ser 0.432515. Este va a ser mi promedio, ¿sí? Pero como si ustedes se han dado cuenta, en los datos que yo tengo, tenía con 4 cifras significativas. Entonces el promedio también se redondea. Voy a tener que va a ser 0.4325. Porque en la tabla de mis números pseudoaleatorios todos tenían 4 cifras significativas. Y he hecho el primer paso, calcular la hipótesis, o sea, dar las dos hipótesis. Segundo paso, calcular el promedio. Tercer paso que voy a hacer en este problema va a ser calcular los límites superior e inferior con las siguientes ecuaciones, ¿no? Habíamos visto dos ecuaciones. La primera ecuación para el límite inferior me dice un medio menos z de alfa medios dividido entre raíz de 12 veces n. Este va a ser el límite inferior. De la misma manera voy a tener para el límite superior un medio más z alfa medios dividido entre raíz de 12 veces n. Este va a ser mi límite superior. Para el cálculo de los límites tiene de dato alfa igual a 0.05. Recordemos, esto hemos encontrado con el complemento del porcentaje que tenía, ¿no? Alfa 0.05. Y n es igual a 40, ¿sí? Estos dos datos tengo. Entonces, en estas dos ecuaciones, yo voy a reemplazar alfa y voy a reemplazar n. Teniendo lo siguiente, voy a tener límite inferior, un medio menos z 0.05 dividido 2 sobre raíz de 12 por 40, ¿no? Acá tengo n40 y alfa. Lo único que estoy haciendo es reemplazar estos datos. También para el límite superior tendré de la misma manera 0.05 reemplazando y también n igual a 40, ¿sí? Y hemos encontrado, ese es el cálculo que yo tengo que hacer. Pero ¿cómo voy a calcular z? Este z lo tengo que calcular
según mi tabla, la tabla que tenía de una relación estándar. ¿Sí? ¿Y cómo voy a trabajar? Me fijo estos dos elementos, 0.05. Bueno, esto tengo que hacer la división, ¿no? 0.05 dividido entre 2 me va a dar 0.025. De la misma manera acá, como es el mismo valor, tendré el mismo, ¿no? 0.025. Entonces, Z 0,025. Z 0,025. Trabajo de la siguiente manera. Voy a agarrar una tabla, la tabla estándar, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es buscar acá el más próximo a 0,025. Empiezo a buscar acá el más próximo a 0,025, ¿sí? Ustedes se fijan acá tengo 0.06, 0.0630. Acá ya empiezo 0.0228, 0.2222, 0.217, 0. Ya empiezo a ver que se coloca por acá. Entonces cojo un valor aproximado. Acá 0.0244, ¿no? Estamos, se aproxima al 44, 0.0225, 44, se aproxima a un límite superior, 39, ¿sí? Entonces escojo en la parte izquierda 1.9 y en la parte de arriba 0.07, los dos. La parte de arriba, una vez ubicado en la tabla de distribución normal, se tiene que hacer la siguiente operación. El valor encontrado en la parte izquierda es 1.9 y el valor encontrado en la parte superior es 0.06. Siendo el valor de Z la suma de los valores encontrados, ¿no? Voy a tener entonces 0.06 más 1.9 y esto me va a dar el valor de 1.96. Este es el valor que está representado en Z. Tendré entonces este valor, lo voy a reemplazar en mi ecuación o en las ecuaciones que tengo. Entonces voy a reemplazar 1.96. Es el valor que he encontrado según la tabla, ¿sí? En el límite inferior. De la misma manera, en el límite superior va a ser igual, 1.96. Una vez que he hecho esto, procedo al cálculo normal. Entonces voy a tener que mi límite inferior me va a dar el siguiente valor. Me va a dar 0.41053864.9 y el límite superior me va a dar 0.589461.351, ¿no? Ya tengo yo el límite superior y el límite inferior. Ya tengo un rango en el cual yo voy a ver si mi promedio, este promedio está dentro del rango. Me fijo acá, el promedio es 0.4325. Si ustedes se fijan acá, este número, el promedio que se tiene, está dentro de este límite, entre límites, pero dentro de este rango. Al estar dentro del rango, se indica que los valores encontrados o los números pseudoaleatorios que tenemos tienen un nivel de aceptación, es decir, pasan la prueba de medias. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, este es un cálculo que se hace para validar mis números pseudoaleatorios. Ya he hecho este cálculo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Haremos otro ejercicio entonces. Tendremos, sí, dígame. En este caso entonces aceptamos H sub 0. Exacto, en ese caso ya decimos, ha pasado la prueba de medias y H sub 0 es mi primera hipótesis que me indica que se asemeja a H sub 0, ¿no? Inge, ¿Sí? ¿y si el R sub I es igual al límite inferior o es superior, igual se acepta? Igual se acepta, sí, es igual, ¿sí? Tiene que estar dentro del rango, entonces es como un intervalo cerrado, intervalo abierto, ¿sí? Se acepta también. Gracias. ¿Y Okay. qué caso se rechaza entonces la hipótesis?
El caso se rechaza cuando el promedio no está dentro del rango que hemos encontrado. Si estuviera fuera, en ese momento se rechaza los números, ¿no? Se descarta los números pseudoaleatorios. Gracias, Inge. Ok. Hagamos otro problema para que ya se den cuenta también. Es casi similar, solamente que varía algunas cosas. Miren, pues dice, considere los 30 números del conjunto R sub I que se presenta a continuación y determine si tiene un valor esperado de un medio, ¿no? Entonces estamos hablando de la prueba de medio, con un nivel de aceptación del 98%. Que acá me está diciendo que el valor de confianza es del 98%. Ya tenemos lo que es el desarrollo y voy a empezar. Lo primero que me fijo es en la tabla, ¿no? Tengo aquí la tabla con 30 números acá. Acá voy a tener 30 números. Y los mismos, el primer paso que voy a hacer siempre va a ser el colocar la hipótesis, ¿no? Según el problema, tendré que apreciar los siguientes datos, ¿no? Voy a tener 30 números. Voy a ver que entonces n es igual a 30. También valor esperado es de un medio. Entonces yo voy a tener que nu es igual a 0,5. El nivel de aceptación en este caso es 98%. El complemento para mí va a ser igual a alfa igual a 2%. ¿Sí? Siempre vamos a manejar el complemento, ¿no? El 2%. Entonces tendré acá, yo voy a tener alfa va a ser igual 2 dividido entre 100. 2 dividido entre 100 me va a dar 0,02. Con este valor de alfa ya voy a empezar a trabajar. Tendré entonces, se tiene que seguir los siguientes pasos, los 3 pasos que hemos visto, ¿no? Entonces voy a tener, se plantea las dos hipótesis. Voy a tener h sub 0 igual a 0,5, h sub 1 igual diferente de 0,5, ¿no? O bien pasa la primera, si muy bien se valida, o no se valida. Eso me está indicando las dos hipótesis. Se calcula el promedio de los n números. Voy a tener R, acá, sobre n, y vamos a colocar, en este caso voy a tener la tabla y voy a hacer la suma, ¿no? La suma respectiva de todos los números, desde el primero hasta el último. Y lo voy a dividir, pero esta vez sobre 30, porque tenemos 30 datos. Una vez obtenido el promedio, que va a ser este número, ¿sí? Tengo que ver que siempre, como he manejado con 4 datos, tengo que, si fuera con 3 cifras, 5 cifras, siempre tengo que trabajar con ese número de cifras, ¿no? Voy a tener entonces 0.5259. Voy a calcular los límites superior e inferior nuevamente con las ecuaciones ya conocidas, ¿no? Límite inferior, medio menos zeta alfa medios dividido entre raíz de 12n. Y el límite superior va a ser de la misma manera, solamente con el signo positivo, ¿no? Entonces calculo, ya tengo para el cálculo, en este caso ya no va a ser alfa 0.05, va a ser alfa 0.02 y n es igual a 30. Entonces reemplazo en las dos ecuaciones, 0.02, 0.02, hago el cálculo, el caso va a ser 0.01, 12 por 30. Y para calcular z lo que tengo que hacer es recurrir a la tabla, ¿no? Entonces me vengo a la tabla, acá 0.01. Busco y este es el que más se aproxima. ¿Sí? 0.01, 102. Entonces me fijo a su parte, en la parte izquierda y en la parte superior. ¿Sí? 0.02 y 2.3. Estos dos números que yo tengo, los tengo que sumar, ¿no? Una vez ubicados en la tabla de distribución normal, se tiene que hacer la siguiente operación. El valor encontrado en la parte izquierda es 2.3. El valor encontrado en la parte superior es 0.02. Siendo el valor de z la suma de los valores encontrados, ¿no? Entonces voy a sumar 2.3 más 0.02. Esto me va a dar 2.32. Una vez encontrado el valor de z, voy a proceder a calcular los límites
superior e inferior, ¿sí? Con las ecuaciones. Entonces le coloco 2.32 para el límite inferior, para el límite superior 2.32 de la misma manera. Y voy a tener, nos va a dar los siguientes valores, ¿no? 0. En el límite inferior 0.37, 77, 22, 52, 63 y en el límite superior 0.62, 22, 74, 736, ¿no? Entonces, como el valor promedio, que es 0.5259, si ustedes se fijan acá, se encuentra dentro del rango, se indica que ha pasado la prueba de medias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? Sí, que se entendió. Muy bien. Hagamos el siguiente ejercicio ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo les voy a dar, por favor, para que calculemos todos. A ver, ¿qué pasaremos este ejercicio, no? Tendremos estos mismos datos, este mismo problema, pero ahora yo les voy a dar un nivel de confianza del 0,40%. Del 40%. ¿Podemos calcular, por favor, todos? Y me van indicando qué problemas tienen o vamos haciendo conmigo, ¿no? Ya tenemos el promedio. Lo único que va a variar, ¿qué es? El nivel de confianza y Sí. Si le estoy diciendo que es el 40% alfa, ¿cuánto será? 0,06. Perfecto. Calculemos entonces con 0,06. El promedio va a ser el mismo, ¿no? No va a variar. El nivel de confianza estamos haciendo variar. Entonces, acá en vez de 0.02, va a ser 0.06. O 94. ¿No? Y no es 0,6 nada más. sí, solo es 0,6. Ah, claro, tiene que ser 0.6, ¿no? Estamos hablando con el 60%, ¿no? Estaríamos trabajando con 0.6. Sería la tabla. ¿Qué valores tendríamos entonces en la desviación normal X? Y sería el 0,5. 0,5 en la izquierda. Claro, y aquí tendríamos, con esta tabla sería el 0.5, ¿no? Porque es el valor que se aproxima. Sería 0 y 0. Z, ¿cuánto sería? 0,2. Ya. ¿Pasa la prueba de medias o no?
No pasa, Inge. No pasaría, ¿no? Porque tenemos solamente un solo punto, ¿no? Un límite de referencia es un punto muerto. Entonces, el nivel de confianza es aquel que, digamos, nos indica realmente cómo, si bien mis números están bien o están mal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el nivel de confianza ayuda bastante, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, imagínense cuando yo tenga, digamos, unos 1000 números. ¿Cómo haríamos el promedio? Ya tendríamos que utilizar algo muy importante que es el tema del... Bueno, en este caso una herramienta que manejamos bastante es el Excel, ¿no? Donde ya nos podemos generar una sumatoria, variables aleatorias, etcétera, ¿no? Entonces ya para esta parte ya vamos a generar seguramente números aleatorios ya con la herramienta Excel, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta acerca del procedimiento para poder hacer o para poder validar la prueba de medias? El que me indicó que no pase la prueba de medias, su nombre, por favor, me indica. Iraola, Enrique, Iraola. ¿Cómo está, Enrique? Buen día, gracias. Hice una pregunta. Para resolver estos ejercicios, ¿nos van a dar directamente los valores o tenemos que generarlos y recién hacerlos? Bueno, a partir de esta parte ya van a estar generados ya los valores, ¿no? Ya vamos a tener tablas generadas, digamos, ¿no? Ya vamos a hacer solamente, porque ya sabemos generar, ¿no? Bien, gracias. Ok. También existe otras pruebas. Vamos a ver la prueba de Kolmogorov, hay otras pruebas de póker, de series, etcétera, ¿no? Como ustedes dan cuenta, donde ya voy a tener que trabajar sí o sí. O sea, es importante ya. Yo creo que desde la subsiguiente sesión vamos a empezar a trabajar con tablas de Excel, ¿no? Para poder generar. Y se van a dar cuenta que colocando un poquito en Excel, estas pruebas son más rápidas, ¿no? Se puede hacer un cálculo más rápido, más violento. ¿Sí? Pero también hay que tener en cuenta que si hacemos un typeado malo, eso también es un poquito complicado en el tema de Excel, ¿no? Porque si hago un typeado malo, o sea, hasta que haga una cifra mala, ya también todos los datos cambian totalmente, ¿no? Sí, pero por lo pronto tenemos que ver los pasos para poder trabajar los números pseudoaleatorios. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok, entonces voy a subir el tema de las tablas estándar. Tengo una tabla bien completa, la voy a encontrar, les voy a subir para que la tengan y también algunos cuantos, ya vamos a empezar a trabajar con algunos cuantos ejercicios, ¿sí? Está bien, Inge. Gracias. Bueno, hasta aquí quedaremos el día de hoy. Gracias, chicos. Entonces, a la siguiente vamos a hacer un poco más de ejercicios. ¿Listo? Está bien, Inge, gracias. Sí, ingeniero, gracias. Está bien, Inge. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien. Ingeniero, Hasta luego. hasta luego. Ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego.